A lo largo de los anales de la historia, los dilemas éticos han marcado la narrativa humana, desafiando a las sociedades y a los individuos a enfrentar sus valores, morales y principios. Estos dilemas, a menudo complejos y multifacéticos, han servido como crisoles para la reflexión moral y la toma de decisiones. Examinar casos pasados y sus resultados ofrece una visión invaluable de cómo las sociedades y los individuos han lidiado con dilemas éticos, dando forma al curso de la historia. En esta exploración, profundizaremos en una selección de dilemas éticos históricos, analizando los factores que influyeron en las decisiones tomadas y las profundas consecuencias que se derivaron. Antes de empezar, si encuentras este contenido valioso, por favor presiona el botón de me gusta, suscríbete a nuestro canal y deja un comentario abajo. Realmente nos ayuda a crecer. Ahora, comencemos. El problema del troley, un enigma filosófico. El problema del troley, un experimento mental en ética y filosofía moral, obliga a las personas a enfrentar un profundo dilema ético. Fue presentado por primera vez en su forma moderna por la filósofa británica Philippa Foot en 1967. El escenario plantea la pregunta de si es moralmente justificable cambiar activamente la dirección de un tranvía para sacrificar a una persona y salvar a otras 5. Si bien el problema del troley no es un evento histórico, encarna un dilema ético recurrente que ha surgido en diversas formas a lo largo de la historia. Su importancia perdurable radica en la manera en que ilustra la tensión entre el utilitarismo, maximizar la felicidad general, y la deontología, cumplir con los deberes y principios morales. En 1945, durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se enfrentó a un dilema ético similar. El presidente Harry S. Truman tuvo que decidir si usar bombas atómicas en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki para acelerar el fin de la guerra y salvar vidas estadounidenses a costa de miles de víctimas civiles japonesas. En este caso, Estados Unidos optó por un enfoque utilitario, creyendo que la destrucción de Hiroshima y Nagasaki aceleraría la rendición de Japón, salvando en última instancia vidas en ambos lados. Esta decisión, aunque aún se debate en la actualidad, ofrece un paralelo impactante con el problema del troley. La elección de Truman de lanzar bombas atómicas reveló una disposición a sacrificar a un grupo, civiles japoneses, para salvar a otro, soldados estadounidenses y posiblemente civiles japoneses de una guerra continua. Permanece como un recordatorio contundente de los dilemas morales que surgen en tiempos de conflicto. Los juicios de Nuremberg, responsabilidad y justicia. En el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, los juicios de Nuremberg plantearon un desafío ético sin precedentes. Estos juicios tenían la intención de responsabilizar a los criminales de guerra nazis por sus acciones durante el Holocausto y otros crímenes de guerra. La pregunta ética central giraba en torno al principio de la responsabilidad individual por los crímenes cometidos bajo el manto de un régimen totalitario. Los juicios de Nuremberg, llevados a cabo por las fuerzas aliadas, enfrentaron críticas de aquellos que argumentaban que enjuiciar a individuos que obedecían órdenes en un régimen totalitario planteaba cuestiones éticas sobre la culpabilidad personal. Sin embargo, los juicios de Nuremberg, al enfatizar la importancia de la responsabilidad individual y al distinguir entre aquellos que participaron activamente en atrocidades y aquellos que fueron coaccionados, establecieron un precedente ético crucial para abordar los actos atroces cometidos por actores estatales. Los juicios de Nuremberg desempeñaron un papel significativo en el desarrollo del derecho internacional moderno y en el establecimiento de las Naciones Unidas, marcando un compromiso colectivo de responsabilizar a individuos y estados por crímenes contra la humanidad. El movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, activismo ético y desobediencia civil. En la mitad del siglo XX, Estados Unidos se vio inmerso en un feroz dilema ético relacionado con la segregación racial y la discriminación. El movimiento por los derechos civiles desafió la conciencia nacional, obligando a los estadounidenses a enfrentar la injusticia del racismo sistémico. Una figura central en este movimiento fue el Dr. Martin Luther King Jr., cuya defensa de los derechos civiles enfatizaba la protesta no violenta y la desobediencia civil.
El enfoque de King representaba un dilema moral y ético, si confrontar la opresión a través de medios violentos o no violentos. El compromiso del Dr. King con la resistencia no violenta, inspirado en los principios de Mahatma Gandhi, demostró el poder del activismo ético. Al elegir la no violencia, King y el movimiento por los derechos civiles buscaron resaltar la bancarrota moral de la segregación y la desigualdad, apelando a la sensibilidad ética del público estadounidense. El éxito del movimiento por los derechos civiles en lograr importantes cambios legislativos, como la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derechos de Votación de 1965, atestigua el poder persuasivo del activismo no violento basado en principios morales. El estudio de la sífilis de Tuskegee, fracasos éticos y lecciones aprendidas. Si bien la historia nos brinda numerosos ejemplos de éxitos éticos, también nos ofrece dolorosos recordatorios de fracasos éticos. El estudio de la sífilis de Tuskegee, llevado a cabo entre 1932 y 1972 en el condado de Macon, Alabama, se destaca como una de las transgresiones éticas más flagrantes en el campo de la investigación médica. Este estudio implicó la retención sistemática del tratamiento a hombres afroamericanos que habían contraído sífilis sin su consentimiento informado. Los investigadores permitieron que estos hombres sufrieran los efectos devastadores de la enfermedad durante décadas, todo en nombre del estudio de su progresión. El estudio de la sífilis de Tuskegee plantea cuestiones éticas críticas sobre el tratamiento de poblaciones vulnerables y el consentimiento informado. El legado de este estudio es un recordatorio impactante de las posibles consecuencias cuando se pasan por alto los principios éticos en la investigación científica. Esto condujo a una reevaluación de la ética de la investigación y a la creación de directrices integrales y supervisión para proteger los derechos y el bienestar de los participantes en investigaciones. El genocidio en Ruanda, apatía internacional y responsabilidad. El genocidio en Ruanda, que tuvo lugar en 1994, fue un episodio trágico en la historia reciente que puso de manifiesto el dilema ético de la comunidad internacional. Si intervenir en el conflicto interno de una nación soberana cuando se están cometiendo atrocidades masivas. El genocidio, caracterizado por el asesinato masivo de cientos de miles de ruandeses, sumió al mundo en un mar de dilemas morales. La renuencia de la comunidad internacional a intervenir y prevenir más derramamiento de sangre dejó al descubierto el dilema entre la soberanía y la responsabilidad humanitaria. El fracaso de las Naciones Unidas en actuar de manera decisiva durante el genocidio planteó cuestiones éticas sobre la responsabilidad colectiva frente a tales atrocidades. El desarrollo posterior de la doctrina de la responsabilidad de proteger, R2P, tuvo como objetivo abordar este dilema al reconocer la responsabilidad de la comunidad internacional de intervenir en casos de atrocidades masivas. El genocidio en Ruanda sirve como un doloroso recordatorio de las consecuencias catastróficas de la inacción y del desafío continuo de equilibrar la soberanía estatal con el imperativo ético de prevenir el sufrimiento humano. La crisis del cambio climático, responsabilidades éticas y cooperación global. En el siglo XXI, el dilema ético global en torno al cambio climático ha ganado una prominencia creciente. La destrucción constante del medio ambiente y las profundas consecuencias del cambio climático han llevado a una reevaluación de las responsabilidades éticas de la humanidad hacia el planeta y las generaciones futuras. El cambio climático requiere que naciones e individuos enfrenten cuestiones éticas sobre la asignación de recursos, la custodia del medio ambiente y la justicia intergeneracional. La elección entre los intereses económicos a corto plazo y la sostenibilidad ambiental a largo plazo subraya el dilema ético en el centro de esta crisis. Los esfuerzos para abordar el cambio climático a través de acuerdos internacionales como el Acuerdo de París reflejan el reconocimiento de la comunidad global de su responsabilidad ética compartida para proteger el medio ambiente. Aunque existen desafíos, estos acuerdos representan un paso hacia el reconocimiento del imperativo ético de preservar el planeta para las generaciones futuras. Conclusión: un viaje ético en curso. Los dilemas éticos históricos presentados aquí ilustran la relevancia duradera de las encrucijadas morales en la formación del curso de la historia. Ya sea al considerar el cálculo moral del problema del troley,
la búsqueda de justicia en los juicios de Nuremberg o el imperativo del activismo ético durante el movimiento por los derechos civiles. Estos desafíos éticos continúan influyendo en nuestro mundo. Además, los fracasos éticos del estudio de la sífilis de Tuskegee y el genocidio en Ruanda nos recuerdan las consecuencias catastróficas cuando se pasan por alto los principios éticos o cuando la comunidad internacional no actúa frente a atrocidades. Estos episodios históricos sirven como relatos aleccionadores, destacando la importancia de mantener estándares éticos en la investigación y la responsabilidad de proteger a poblaciones vulnerables. La crisis del cambio climático representa un dilema ético contemporáneo que trasciende las fronteras nacionales. Subraya la necesidad urgente de la cooperación global y la responsabilidad individual para salvaguardar el planeta para las generaciones futuras. Las elecciones que hagamos hoy tendrán profundas implicaciones éticas para el bienestar de las personas en todo el mundo y la sostenibilidad de nuestro entorno. Mientras reflexionamos sobre estos dilemas éticos históricos y sus resultados, debemos reconocer que los desafíos éticos no se limitan al pasado. Persisten en el presente y continuarán dando forma al futuro. En un mundo en constante evolución, la toma de decisiones éticas sigue siendo un aspecto complejo y vital de la existencia humana. En última instancia, el estudio de los dilemas éticos históricos y sus consecuencias nos brinda valiosas perspicacias y lecciones. Nos anima a participar en un discurso ético continuo, a considerar las implicaciones de nuestras elecciones y a esforzarnos por un mundo más justo, compasivo y sostenible. Los dilemas morales del pasado sirven como una guía para nuestro viaje colectivo hacia un futuro más ético y equitativo, donde las lecciones de la historia pueden ayudarnos a navegar por los desafíos del mañana.